Saludos, amantes de la historia, y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pericles a Putin, donde la historia occidental y cristiana puede convertirse en accidental y cretina. Vamos a hablar de la primera presidencia de Juan Domingo Perón, ese periodo de 1946 a 1952. ¿Fue una era de justicia social sin precedentes o el inicio de un populismo que erosionó las bases de la República? Hoy no estaré solo, me enfrentaré al oponente más formidable, la inteligencia artificial, una entidad que no siente pero procesa datos y lógicas con una velocidad asombrosa. Ella defenderá la visión de un Perón revolucionario que dignificó al trabajador y modernizó el país, mientras yo, como vuestro humilde historiador, me opondré argumentando que sus políticas sembraron la discordia y llevaron a la nación por un camino incierto. Le he dado a la IA libros de historiadores peronistas rabiosos, por ejemplo, Norberto Galasso, es uno de los exponentes más conocidos de la historiografía revisionista argentina, con una obra prolífica sobre Perón y el peronismo. Felipe Piña, a través de sus libros y programas de televisión, Piña ha acercado la historia argentina a un público masivo. Mariano Ben Plotkin, aunque se lo considera un historiador académico, su enfoque sobre el peronismo ha sido muy influyente. En su libro Mañana es San Perón, por ejemplo, Enrique Pavón Pereira fue un escritor y biógrafo que tuvo una relación cercana con Perón, incluso en el exilio, y sus obras, por ejemplo, Yo, Perón. Y Juan Carlos Torres, más de este momento también, especialista en historia política y sociología, sus trabajos sobre el peronismo se centran en los orígenes del peronismo. A cada respuesta que me daba la IA le di la mía y ella volvía a contestar. Creo que no se ha hecho todavía algo así en YouTube. En este ring de ideas se enfrentan la pasión humana y la lógica fría de la máquina. ¿Quién tiene razón? ¿O es que la historia como un prisma nos muestra múltiples verdades? Que comience el debate. Hoy nos sumergimos en un periodo de inflexión en la historia argentina. Nos vamos a enfocar en los años que siguieron a la Revolución del 4 de junio de 1943, particularmente desde las elecciones de 1946, que fueron cruciales, hasta la consolidación del primer gobierno peronista, digamos alrededor de 1952. Me baso en obras importantes de historiadores como Felipe Piña, Mariano Plotkin, Juan Carlos Torres, Galasso y Pavón Pereira. El eje de nuestra conversación va a ser una pregunta, fundamental. Las profundas transformaciones políticas e institucionales de esa época representaron la construcción necesaria de un nuevo proyecto nacional legitimado por la voluntad popular expresada en las urnas. ¿O por el contrario constituyeron una deriva hacia el autoritarismo que socavó las normas e instituciones democráticas que ya existían? Para desentrañar esta cuestión, contamos con dos miradas expertas. Yo como defensora argumentaré que las acciones impulsadas por Juan Domingo Perón fueron pasos indispensables para implementar un mandato popular claro, orientado a la justicia social y la soberanía nacional. Y yo plantearé que este mismo proceso implicó una peligrosa concentración autoritaria del poder y la supresión de libertades fundamentales, sentando precedentes complejos para el futuro del país. Mi argumento central parte de la contundencia del mandato popular de 1946. Esas elecciones fueron una de las tres bisagras clave del siglo XX argentino. Se dieron en un clima de polarización extrema. De un lado, la alianza que llevó a Perón al triunfo, compuesta por el flamante Partido Laborista, que nació al calor del 17 de octubre de 1945, con una fuerte estructura sindical y sectores que se desprendieron del radicalismo, como la Junta Renovadora. Radicales, socialistas, comunistas, demócratas, progresistas, y que contaba con el apoyo explícito de corporaciones poderosas como la Sociedad Rural, la Unión Industrial, grandes medios como La Prensa y La Nación, el movimiento estudiantil universitario y de manera muy significativa. El respaldo externo que se evidenció con la intervención del embajador estadounidense Sproul Braden y su famoso Libro Azul, un informe muy crítico hacia Perón, publicado justo antes de los comicios. La victoria de Perón fue rotunda, casi el 53% del voto popular y un control casi absoluto del Congreso, con 28 de 30 senadores y más de 2/3 de los diputados. Esto le otorgó sin lugar a dudas un mandato inequívoco para la transformación profunda que había prometido.
En ese contexto, la decisión posterior de Perón de disolver los partidos que lo apoyaron y crear el partido único que luego se llamó Partido Peronista, aunque, claro, generó controversia, fue, desde mi perspectiva, una medida pragmática. Necesaria, diría. Buscaba unificar un movimiento muy diverso, superar las desconfianzas internas, por ejemplo entre los sindicalistas laboristas más pragmáticos de acción directa y los políticos radicales renovadores que tenían otra cultura política, y así poder instrumentar eficazmente la revolución prometida frente a una oposición poderosa y, bueno, declaradamente hostil. La reforma constitucional de 1949 fue como la piedra angular jurídica de este proyecto. No solo habilitó la reelección, sino que incorporó derechos sociales fundamentales para la niñez, la ancianidad, los trabajadores, y consagró en el artículo 40 la soberanía del Estado sobre los recursos naturales y los servicios públicos esenciales, pilares, digamos, de la independencia económica y la justicia social. La reelección se veía como una condición necesaria para consolidar estos cambios estructurales frente a quienes buscaban revertirlos. Y no podemos olvidar la figura emergente de Eva Perón, cuya fundación se convirtió en un canal directo para atender demandas populares y cuya acción fue decisiva para la sanción del voto femenino en 1947, ampliando enormemente la base de apoyo del gobierno, especialmente entre los sectores más humildes y las mujeres, que votarían por primera vez en 1951. Abordo este periodo desde una perspectiva distinta. Si bien la victoria electoral de 1946 fue innegable, claro, y marcó un cambio de época, la forma en que se consolidó el poder a partir de entonces exigió rasgos preocupantes de creciente verticalismo y una subordinación de las instituciones al líder y al movimiento. La orden tajante de Perón, transmitida por radio incluso antes de asumir la presidencia, ordenó que caduquen en toda la República las autoridades partidarias de todas las fuerzas que pertenecían al movimiento peronista. Esto revela una concepción del poder de raigambre militar, autoritaria. No fue una invitación al diálogo o a la unidad consensuada, fue una directiva vertical. Esta decisión aplastó, de facto, la autonomía de sectores cruciales que habían sido fundamentales para su llegada al poder, muy especialmente el Partido Laborista. La resistencia de figuras emblemáticas de ese espacio como Cipriano Reyes, un líder clave del sindicalismo autónomo dentro del Partido Laborista, con fuerte arraigo en los frigoríficos, terminó con su marginación política y posterior encarcelamiento bajo acusaciones de conspiración. Un mensaje claro para cualquier disidencia interna. En cuanto a la reforma constitucional de 1949, aunque es cierto que introdujo derechos sociales importantes y el significativo artículo 40 sobre la propiedad estatal de recursos y servicios, aspectos que respondían a demandas de la época, su objetivo político primordial, el motor que la impulsó, fue habilitar la reelección presidencial, prohibida hasta entonces por la Constitución de 1853. La Constitución de 1949 no contempló explícitamente el derecho a huelga, aunque la reforma constitucional impulsada por el peronismo influyó una amplia gama de derechos del trabajador y la familia, el artículo 37. El derecho a huelga no fue mencionado de forma expresa, es muy oportuno. Un gobierno del pueblo trabajador no contempla el derecho a huelga. La manera en que se aprobó la Constitución sin un consenso amplio, también. La oposición radical se retiró de la Convención Constituyente en protesta por la inclusión forzada de la reelección y la percepción de una falta de debate genuino sobre este punto crucial. Más allá de la Constitución, lo verdaderamente alarmante fue el proceso sistemático que se ha denominado peronización, un avance constante sobre la independencia de los poderes del Estado y las instituciones autónomas. Vimos el juicio político que en 1947-48 destituyó la mayoría de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, reemplazándola por jueces afines. Fuimos testigos de la expropiación del diario La Prensa en 1951, un símbolo de la prensa conservadora, pero también un acto que sentó un precedente de ataque a la libertad de expresión, sumado al control creciente sobre otros medios a través del manejo discrecional del papel de diario. Observamos la intervención a las universidades nacionales mediante la ley 13.031, que si bien introdujo la gratuidad hasta hoy, es cierto, también eliminó la autonomía universitaria y el cogobierno estudiantil, conquistas de la reforma de 1918, e impuso la enseñanza de la doctrina nacional.
Incluso dentro de las Fuerzas Armadas se buscó un creciente control ideológico a través de organismos como la CIDE, la nueva Secretaría de Inteligencia, creada en esos años. La escalada de violencia política como el atentado opositor en Plaza de Mayo en abril de 1953 y la violenta respuesta esa misma noche con la quema de locales opositores emblemáticos como el Jockey Club y la Casa Radical, no pueden verse como simples respuestas a provocaciones, sino como síntomas de una deriva autoritaria, parte de una dinámica de intolerancia y confrontación crecientes. Entramos entonces en el núcleo del debate. El primer punto de tensión es precisamente la formación del Partido Peronista y la naturaleza de ese liderazgo vertical. Usted, como defensor, lo planteó como una necesidad pragmática. Exactamente. Creo que hay que entender el contexto y la magnitud del desafío que enfrentaba Perón. No se trataba solo de ganar una elección, sino de llevar adelante lo que él y sus seguidores llamaban una revolución en términos sociales y económicos, como quedó claro en el mandato del 46. Y como él mismo diagnosticó en aquel discurso radial de mayo de 1946, el movimiento estaba atravesando una zona de pasiones desintegradoras. Las tensiones internas eran reales y profundas. Existía una desconfianza mutua muy marcada entre los políticos provenientes del radicalismo renovador, con su tradición, su cultura partidaria, y los dirigentes sindicales surgidos del Partido Laborista, con una lógica más pragmática de base obrera. Los primeros a menudo subestimaban la capacidad política de los segundos, viéndolos como meros representantes sectoriales, mientras que los sindicalistas desconfiaban de la rosca política tradicional, ¿viste? Perón, con su formación militar, su carisma personal y la legitimidad que le daban las urnas, interpretó que esa fragmentación interna, sumada a la feroz hostilidad de la oposición tradicional y de actores externos como Estados Unidos, hacía inviable gobernar y transformar. La unidad bajo un liderazgo fuerte y claro, vertical, si se quiere, en esa primera instancia, era percibida como indispensable para la acción. No era un capricho autoritario, sino una lectura de la correlación de fuerzas y de la necesidad de cohesión para implementar el programa votado. La estructura posterior del movimiento, que cristalizó hacia 1950 con las famosas tres ramas, la política, la sindical y la femenina, fue, en mi opinión, un intento posterior de organizar y canalizar esa diversidad interna de una manera más estructurada. Una vez que se había superado la fase más crítica de consolidación del poder y se necesitaba una base organizada para la gestión y la movilización permanente. Entiendo el argumento de la necesidad de cohesión frente a los desafíos, pero discrepo profundamente con la justificación del método. La imposición del partido único no fue una simple unificación pragmática, fue una supresión activa y deliberada de voces disidentes, legítimas, que existían dentro del propio movimiento que lo había llevado al poder. El caso del Partido Laborista y de Cipriano Reyes es paradigmático. No eran enemigos externos, eran aliados fundamentales, que representaban una vertiente del sindicalismo con historia, con una cultura de autonomía frente al Estado. Eran corrientes como el sindicalismo revolucionario. Fueron silenciados por la fuerza, no por consenso, pero no buscó construir esa unidad a través del debate o la negociación interna entre las distintas almas del movimiento. Él impuso un modelo de obediencia basado en una lógica jerárquica casi militar. Ordeno, decía. Esa unidad forzada se logró a costa de la autonomía de las organizaciones, de la deliberación interna y de la pluralidad, que es inherente a cualquier movimiento político amplio y transformador. Se instauró así un verticalismo extremo, donde la lealtad incondicional al líder tendió a reemplazar el debate de ideas y la construcción colectiva. Esto, me parece, sentó un precedente muy complejo y de larga duración para la cultura política argentina, afectando no solo al peronismo, sino a todo el sistema. No fue la canalización ordenada de la diversidad, fue su subordinación a una unidad única, una voluntad única. Pasemos al segundo punto clave. La Constitución de 1949. Disidente, usted enfatizó el objetivo de la reelección. Efectivamente, sin negar la importancia de la inclusión de los derechos sociales o del artículo 40, que sin duda conectaban con demandas populares y con el ideario nacionalista, sostengo que el eje central y el verdadero motor político de la reforma de 1949
fue habilitar la reelección presidencial consecutiva, hasta entonces vedada. Los derechos sociales y la afirmación de la soberanía económica, si bien valiosos en sí mismos, funcionaron también como un discurso legitimador para una reforma cuyo objetivo no declarado, pero evidente para todos los actores políticos de la época, era asegurar la continuidad de Perón en el poder. La prueba más clara está en el procedimiento. La oposición radical, aunque minoritaria en la Convención Constituyente, producto de un sistema electoral que sobrerepresentó al oficialismo, que obtuvo 2/3 de los convencionales con el 50 y pico por ciento de los votos, planteó objeciones serias, particularmente sobre la reelección. Sus argumentos fueron sistemáticamente ignorados o descalificados. La cuestión de la reelección se trató casi sobre el final, de manera apresurada, y ante la negativa a debatirla con profundidad, el bloque radical optó por retirarse de la convención, negándose a jurar la nueva Constitución. Una reforma constitucional, por su naturaleza de pacto fundamental de una sociedad, requiere idealmente un consenso amplio, un nivel de acuerdo que aquí, estuvo completamente ausente. Fue en la práctica la imposición de la Constitución de un sector mayoritario, pero no un nuevo pacto fundacional aceptado por el conjunto de las fuerzas políticas relevantes. Esto la debilitó en su legitimidad de origen. Comprendo el punto sobre la centralidad política de la reelección, pero creo que reducir la Constitución del 49 a una mera maniobra continuista es una simplificación excesiva. Ignora su contenido sustantivo y su significado histórico. Es innegable que la reelección era un objetivo político central para el peronismo en ese momento, pero la reforma fue mucho más que eso. Representó un intento genuino y necesario de modernizar el marco legal argentino, de ponerlo a tono con las realidades sociales y las corrientes jurídicas del siglo XX, superando la matriz exclusivamente liberal de la Constitución de 1853. La incorporación explícita de los derechos llamados de segunda generación, los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación y la cultura, no fue un adorno retórico. Reflejaba las aspiraciones concretas de justicia social de ese electorado que había votado masivamente por Perón en 1946 y que esperaba cambios profundos. El artículo 40, al declarar la propiedad imprescriptible e inalienable del Estado sobre ciertas fuentes de energía, minerales y servicios públicos, proveyó herramientas jurídicas concretas para afirmar la soberanía económica nacional frente a intereses extranjeros muy poderosos, y para consolidar el rol del Estado como planeador y garante del bienestar general, algo absolutamente central en el discurso y el proyecto peronista. En ese contexto, la reelección se planteó y así fue entendida por gran parte de sus votantes, no como un fin en sí mismo, sino como una garantía de continuidad para ese proyecto transformador que, no olvidemos, enfrentaba una oposición muy fuerte y decidida a revertir los cambios apenas tuviera oportunidad. No se puede, a mi juicio, disociar la reforma de su contenido social y nacionalista que respondía a demandas populares muy claras y le daba una legitimidad sustantiva más allá de las controversias procedimentales. El tercer eje de controversia es lo que usted, disidente, llamó el proceso de peronización de las instituciones, justicia, prensa, universidad. Yo, como defensora, lo enmarqué como una necesidad de alinear el Estado con el proyecto. Me llama disidente, ¿no? Este proceso debe entenderse en el marco de la construcción de lo que el peronismo denominó la nueva Argentina. Desde la perspectiva del gobierno era necesario alinear las estructuras del Estado, muchas de ellas percibidas como anacrónicas o representativas de intereses minoritarios, con los objetivos de esa transformación social y política que había sido refrendada por el voto popular. La Corte Suprema de Justicia, destituida entre el 47 y el 48, era vista, no sin razón, en algunos casos, como un resabio de la vieja estructura conservadora, un posible obstáculo legal para las nuevas políticas sociales y económicas. Su renovación se presentó como una forma de asegurar que el Poder Judicial acompañara el proceso de cambio. En cuanto al diario La Prensa, no se trataba de un medio independiente cualquiera. Era un poderoso bastión opositor, históricamente ligado a los intereses agroexportadores y muy beligerante contra el gobierno. Su expropiación en 1951, que se dio tras un prolongado y complejo conflicto gremial interno y su posterior entrega a la CGT,
la Confederación General del Trabajo, fue justificada como una manera de darle voz a los trabajadores y equilibrar el poder mediático, aunque, obviamente, fue una medida muy polémica. Respecto a las universidades intervenidas por la Ley 13.031 eran percibidas por el gobierno como focos de elitismo y agitación política opositora, dominadas por sectores medios y altos hostiles al peronismo. Si bien es cierto que la ley eliminó la autonomía y el gobierno estudiantil establecidos por la reforma de 1918, un pilar del movimiento universitario, no debemos olvidar que esa misma ley estableció la gratuidad completa de la enseñanza universitaria y facilitó el ingreso. Estas fueron medidas que innegablemente democratizaron el acceso a la educación superior como nunca antes en la historia argentina, abriendo las puertas a hijos de trabajadores y sectores populares que antes tenían vedado ese camino. La intención declarada, desde esta óptica, era democratizar espacios que habían sido históricamente exclusivos y ponerlos al servicio del proyecto nacional. No me convence esa línea de razonamiento porque lo que esta IA dice o describe como alinear instituciones o democratizar espacios fue en la práctica, y visto desde una perspectiva de libertades republicanas, una cooptación autoritaria que minó pilares fundamentales del sistema democrático. El juicio político a la Corte Suprema, más allá de las críticas que pudieran hacerse a sus miembros, eliminó de raíz la independencia del Poder Judicial, reemplazándolo por una justicia adicta al Poder Ejecutivo, lo cual es incompatible con la división de poderes. Silenciar a la prensa mediante la expropiación y controlar el suministro de papel de diario para asfixiar económicamente a otros medios opositores como La Nación, el diario de La Nación, no fue darle voz a los trabajadores. Fue lisa y llanamente cercenar la libertad de expresión y liquidar el pluralismo informativo, que son elementos esenciales de cualquier democracia. Y el ataque a la autonomía universitaria fue particularmente grave. Terminar con el cogobierno, purgar profesores críticos recordados irónicamente, ¿se acuerdan?, por los estudiantes como Flor de Seibo, aludiendo a una supuesta baja calidad académica y alta lealtad política. Perseguir sistemáticamente el movimiento estudiantil opositor agrupado en la FUBA, Federación Universitaria Argentina, y otras corrientes humanistas, e imponer una doctrina nacional de carácter partidario como materia obligatoria en todas las carreras, era lo que el franquismo estaba haciendo e hizo en la década del 60, y antes también en la década del 40 cuando tomó el poder. Y eso no tiene nada que ver con democratizar. Cuando yo era un niño en la década del 60, estando en España un año, pude ser impartido por esta doctrina fascista de tratar de mezclar la matemática con la geopolítica y la historia con el partido. Lo que hicieron acá fue controlar ideológicamente la universidad, suprimir el pensamiento crítico y ponerla al servicio del partido gobernante. La gratuidad es sin duda un legado importante y positivo de esa época, nadie lo niega y llega hasta hoy, bienvenido, pero no puede ni debe usarse como una justificación para ocultar el avasallamiento de las libertades académicas y la politización partidaria extrema que sufrió la universidad en esos años. Fue un claro retroceso en términos de libertades cívicas e instituciones, más allá de los avances en la inclusión social. Finalmente abordemos el contexto económico y las tensiones crecientes a partir de fines de los 40. Disidente, usted señaló los límites del modelo. Sí, porque no podemos analizar la política de forma aislada de la economía. El modelo económico implementado, cuyo instrumento central fue el IAPI, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, funcionó en los primeros años gracias a la coyuntura favorable de la posguerra inmediata, con altos precios internacionales para las exportaciones argentinas. El IAPI, que monopolizaba el comercio exterior de granos y otros productos primarios, como en la década del 30, compraba a los productores a precios fijados por el Estado y vendía en el exterior a precios mucho más altos. Esa diferencia permitía transferir enormes recursos del sector agropecuario hacia la industria, que se buscaba desarrollar vía sustitución de importaciones y financiar un creciente gasto social y estatal. Sin embargo, ese modelo pronto mostró sus límites. Hacia 1949-1950 la situación internacional cambió. Los precios de las materias primas comenzaron a bajar, Europa se reconstruía con el Plan Marshall, del cual Argentina quedó excluida por razones políticas y económicas, y la propia política del IAPI, al pagar precios bajos
al productor local, desalentó la inversión y la producción en el campo. Esto generó una crisis externa por falta de divisas. La industria incipiente necesitaba importar maquinaria e insumos que ya no se podían pagar. Simultáneamente, el fuerte gasto público y la expansión monetaria alimentaron una inflación creciente que erosionaba los salarios. El llamado Plan de Emergencia Económica de 1952, que incluyó medidas como el congelamiento de salarios por 2 años y un intento de volver a estimular la producción agraria, fue un procedimiento tácito de estas dificultades y generó tensiones sociales significativas, incluyendo huelgas. La respuesta del gobierno a estas tensiones económicas, combinadas con una oposición política cada vez más activa, como evidenció el intento de golpe militar de 1951, liderado por el general Benjamín Menéndez, fue a menudo endurecer los controles, aumentar la represión y fomentar un clima de confrontación política, como vimos en los violentos sucesos de 1953. El modelo económico entró en crisis y la respuesta política fue, acentuar el autoritarismo. Reconozco las dificultades económicas que surgieron a partir de 1949, pero es crucial situarlas en su contexto. El escenario internacional de posguerra fue particularmente complejo y volátil para Argentina. La caída de los precios internacionales de nuestros productos de exportación fue un factor exógeno muy relevante. La reorganización de los mercados mundiales bajo la hegemonía estadounidense, a través de mecanismos como el Plan Marshall, nos dejó en una posición desfavorable. El IAPI, más allá de los problemas de gestión que pudo tener y del descontento que generó en el sector agrario, fue concebido como una herramienta necesaria y audaz en ese contexto. Buscaba romper con la dependencia externa, redistribuir la riqueza de un sector agroexportador históricamente muy concentrado y financiar un proceso inédito de industrialización y de mejora sustancial de las condiciones de vida de los trabajadores. Era una apuesta por un modelo de desarrollo autónomo. Cuando surgieron las dificultades, la inflación, la falta de divisas, agravadas por factores climáticos como la fuerte sequía de 1951 a 52, el gobierno intentó gestionarlas con medidas como el Plan de Estabilización de 1952. Se buscó capear el temporal, intentando mantener el rumbo estratégico de la justicia social y la soberanía económica en un escenario internacional y local muy adverso. En cuanto a la creciente conflictividad y la violencia política, no creo que fueran una política deliberada del gobierno, sino en gran medida una respuesta a conspiraciones y acciones desestabilizadoras reales. El intento de golpe de Estado de septiembre de 1951 no fue una invención, fue una intentona militar concreta, apoyada por sectores civiles opositores, que buscaba derrocar por la fuerza a un gobierno elegido democráticamente. El gobierno se defendió de esos ataques, quizás a veces con excesos, mientras intentaba sortear una coyuntura económica muy difícil sin abandonar los principios fundacionales de su proyecto, que seguían contando con un amplio respaldo popular, como se vería nuevamente en las elecciones de 1951. Para resumir mi posición, creo que el periodo 1945 a 1952, analizado a través de las fuentes que tengo, muestra fundamentalmente la construcción, con un respaldo popular masivo y explícito validado en las urnas de 1946, de un proyecto nacional que se propuso transformar de raíz estructuras sociales y económicas que eran percibidas como profundamente injustas y dependientes. Las medidas adoptadas, la creación de un partido unificado para garantizar la gobernabilidad, la reforma constitucional con su fuerte énfasis en los derechos sociales y la soberanía nacional, y la reconfiguración de instituciones clave del Estado, aunque fueron enérgicas y generaron conflictos, respondían a la necesidad imperiosa de consolidar esa transformación frente a una oposición interna y externa muy poderosa e intransigente, que no dudó en recurrir a la desestabilización. El legado de ese periodo incluye avances sociales innegables y la incorporación definitiva de vastos sectores populares a la ciudadanía plena y a la vida política nacional. Por mi parte concluyo que, más allá de las intenciones declaradas de justicia social y de ciertos logros indiscutibles en esta materia, como la ampliación de derechos laborales y sociales o la propia gratuidad universitaria, este periodo se caracterizó de manera predominante por una preocupante y progresiva concentración de poder en la figura del líder, Juan Domingo Perón. Esta concentración se tradujo en una erosión sistemática de las libertades públicas y las garantías democráticas fundamentales, la independencia judicial, la libertad de prensa, la autonomía universitaria, el pluralismo político, incluso dentro del propio movimiento gobernante.
La llamada peronización de las instituciones sacrificó la independencia y el pluralismo en el altar del verticalismo y la lealtad partidaria. Se generó un clima de creciente intolerancia política que exacerbó las divisiones preexistentes en la sociedad argentina y sembró semillas de confrontación cuyos efectos trágicos se sentirían durante décadas. El balance desde esta perspectiva es complejo y muestra sombras autoritarias significativas que opacan en parte las luces de la inclusión social. Queda claro que las interpretaciones sobre estos años fundacionales del peronismo, un movimiento que marcó a fuego la historia argentina del siglo XX y XXI, siguen siendo profundamente divergentes, como hemos podido constatar una vez más hoy. Las tensiones que emergieron entonces entre el mandato popular y los límites institucionales, entre la búsqueda de unidad y el respeto al pluralismo, entre la justicia social y las libertades individuales, entre el desarrollo autónomo y los condicionantes externos, siguen siendo, en gran medida, los grandes dilemas que atraviesan el debate público argentino hasta nuestros días. Una conclusión y una comparación con el día de hoy. El mandato popular no es un cheque en blanco para erosionar las instituciones de la República. El primer peronismo nos enseña que si bien un líder puede obtener un apoyo masivo y legítimo en las urnas para llevar a cabo una transformación profunda, la forma en que se ejerce ese poder es tan importante como los fines que se persiguen. El riesgo que se corrió entonces y que sigue latente hoy es que si la energía de un mandato popular se usa para avasallar los contrapesos institucionales, o sea, la división de poderes, la libertad de prensa, la pluralidad política, en nombre de la velocidad o la eficacia. La historia nos muestra que cada vez que un gobierno, por más legítimo que sea, subordina a la justicia, silencia a los opositores o interviene en los pilares de la República, se siembra la semilla de la instabilidad. Los logros sociales y económicos, por importantes que sean, se vuelven frágiles si no se construyen sobre cimientos institucionales sólidos y respetados por todos. La gran enseñanza es que la verdadera revolución, la que perdura y no se revierte con el tiempo, no es la que se impone por la fuerza o por el avasallamiento, sino la que se construye con un diálogo amplio y un respeto irrestricto por las reglas del juego democrático. No para que no se cambien, sino para que esos cambios cuenten con un consenso que trascienda la coyuntura del momento. Fue Alexis de Tocqueville en el siglo XIX, visitando Estados Unidos, que dijo: lo que yo censuro no es la falta de vigor de los gobiernos populares, sino el uso irresistible que hacen de su poder. Tocqueville, al analizar la democracia en Estados Unidos, advirtió sobre la tiranía de la mayoría. Esta idea resuena en la historia que analizamos. La victoria electoral contundente de Perón en 1946 le dio un mandato innegable, pero la forma en que utilizó ese poder sin respetar a la minoría opositora, que se retiró de la Convención Constituyente, ilustra este peligro.